Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y en estos instantes ya nos acompaña el asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye para conversar con él alrededor de los juicios políticos que se vienen dando en la Asamblea Nacional y sobre las interpelaciones futuras que se tiene planificado dentro del Legislativo. Muchísimas gracias, asambleísta, por conversar con Noticias Oromar. Y es que se cayó el juicio político en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Hay tres probables escenarios de por qué no haya sido censurado este funcionario o exfuncionario. La una que le preguntamos, ¿se defendió bien, presentó buenos argumentos Wilman Terán o usted como interpelador no tuvo los suficientes argumentos o fueron flojos o es que la consigna de la Revolución Ciudadana era evidente para librarlo del juicio político? ¿Cuál de estos tres escenarios fue el que mayor peso le dio para no censurar a Wilman Terán? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo, estimado Pedro, un saludo a la audiencia. Bueno, algunas reflexiones que hay que hacer respecto del juicio político a Wilman Terán. Wilman Terán tenía precisamente un acuerdo con la Revolución Ciudadana para procesar este juicio político. Esto fue evidente desde el inicio del proceso. No es nada ajeno a la realidad para los ciudadanos que Wilman Terán fue defendido por parte de los asambleístas del correísmo desde la Comisión de Fiscalización. A él le otorgaron el tiempo necesario, los micrófonos, el espacio para defenderse. Básicamente estábamos viendo aplicar un acuerdo entre Wilman Terán y el correísmo. Por un lado, Wilman Terán involucrando a otros funcionarios, sobre todo poniendo dudas sobre ciertos casos, como por ejemplo el caso sobornos, y por otro lado, el correísmo cumpliendo con su parte del acuerdo, que era salvar a Wilman Terán del juicio político. Eso es lo que vimos en el momento del juicio político. Eso fue lo que sucedió en el plenario en el momento en que el señor Terán se defendió. Hablar de las pruebas de él sería absolutamente innecesario. Las pruebas de él fueron ya verificadas como falsas, sobre todo aquellos supuestos chats que habría presentado. Es decir, realmente aquí lo que estábamos viendo era aplicar un acuerdo que estaba previamente establecido. Y eso es lo que vimos y el país estupefacto ha mirado y el día de hoy tenemos este resultado. Con esto, la Asamblea Nacional no está actuando de acuerdo a los intereses del país. ¿Y por qué le planteo esta premisa? Porque mientras la Fiscal General de la Nación está combatiendo a las mafias delincuenciales, policías y militares están haciendo lo mismo en las calles, la Asamblea Nacional está tomando decisiones contrarias para poder hacer una depuración dentro de las instituciones del Estado que también son eslabones que están implícitos en estas estructuras criminales. ¿Están defraudando al pueblo ecuatoriano a través de estos juicios políticos? Yo no hablaría que toda la Asamblea se encuentra en esa agenda, estimado Pedro. Ahí yo pensaría que existe una clara diferencia entre la Asamblea que pretende generar una agenda de impunidad e impulsar una agenda de impunidad con la Asamblea que pretende combatirla, es decir, con la Asamblea que pretende darle la lucha a la inseguridad, a la corrupción y al crimen organizado. Son 88 votos los que votaron a favor del juicio político. Eso es un gran número de asambleístas, sobre todo porque con ese número de asambleístas podemos entender que la gran mayoría de la ciudadanía está en contra del crimen organizado. Y por otro lado tenemos una minoría, que si bien es la primera minoría, no deja de ser una minoría, que es los 47 votos del correísmo. Finalmente, aquí está, yo creo, dos asambleas pretendiendo y pugnando por imponer la agenda que debe tener la Asamblea Nacional. Hemos a nosotros dado el mensaje correcto, la ciudadanía sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Al final, ese era el objetivo del juicio político a nivel político. Ahora, Wilman Terán tendrá que responder sus responsabilidades penales ante los jueces penales y ya no ante los jueces políticos. ¿Se debe hacer una revisión en la norma para hacer algunos cambios precisamente y en el caso de los juicios políticos no hacerlo precisamente con mayoría absoluta? Yo creo que ahí habría que analizar un poco más.
Yo no diría que para todos los juicios políticos se requiera la mayoría calificada de 92 votos, sino tal vez para unos de gran y alto nivel, como podrían ser lo de los ministros y tal vez del presidente de la República. Pero para otros funcionarios, tal vez de autoridades como precisamente el Consejo de la Judicatura, tal vez podría caber la mayoría simple para que sea suficiente para destituir y censurar. ¿Por qué no plantean esa reforma para dejar sin piso a quienes quieren proteger a sus aliados o para quienes quieren proteger a quienes lamentablemente están procesados penalmente? Sí se está analizando la posibilidad, solamente que esa circunstancia no es una reforma legal, sino que viene con una reforma y una enmienda constitucional igualmente. Recordemos que las reglas de los juicios políticos están establecidas en la Constitución, incluso, no todas, pero una buena parte. O sea, ¿significa que tiene que ser a través de una constituyente? No, eso significa que es una enmienda constitucional, estimado Pedro. Eso quiere decir que ante la iniciativa legislativa de enmienda constitucional, eso pasa a la Corte Constitucional, se emite un dictamen de procedimiento y regresa a la Asamblea Nacional, a la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, que la deberá tramitar para que en dos debates, mediando entre uno y otro un año, pueda generarse esta reforma. Pero sí se está analizando esta situación. Repito, es no solamente este tema, sino también otros temas relacionados a la responsabilidad política. Por ejemplo, que nosotros queremos promover una reforma para que se identifique claramente dónde se sustancia el juicio político, porque hay muchos criterios que dicen que se sustancia, si bien en buena parte en la Comisión de Fiscalización, el enjuiciamiento político es en el Pleno. Entonces, la práctica de la prueba se puede hacer antes, se puede hacer durante o se puede hacer en el Pleno. Entonces, esos elementos no están claros en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y creemos que también merece una reforma en ese sentido. Pero las denuncias que hizo o las acusaciones que hizo Wilman Terán en su defensa en la Asamblea Nacional, ¿no cree que no pueden quedar en el aire, como por ejemplo el caso en el que él se refería a la sentencia por el caso Sobornos, en el que está vinculado, procesado el expresidente Rafael Correa? ¿Debe tomarse la importancia de lo que mencionó en la Asamblea Nacional? A ver, yo no creo que lo que haya mencionado es algo importante, en primera instancia. Recordemos que lo que él está diciendo es en el escenario de un juicio político donde tiene micrófono abierto, es decir, no existe la posibilidad de impedir ese ejercicio del derecho a la defensa. Pero lo realiza en una posición de desesperación, porque ve que en la materia penal se le están viniendo en contra las acusaciones sin poderlas detener, porque en la materia penal la prueba y los elementos probatorios, los alegatos, los argumentos son verdaderamente sólidos. Ahora, ¿qué es lo que Wilman Terán fue a presentar en la Asamblea Nacional y que fue desvirtuado? Los chats, estas supuestas conversaciones que él ha mantenido supuestamente con la fiscal general del Estado, son pruebas que no son verdaderamente demostrables. Yo le expliqué y le interpelé al señor respecto de este tema y le dije que esas pruebas no son tales, que se identifica claramente en la palabra Adobe Photoshop en la ficha técnica. Es decir, que esas imágenes pasaron por una edición previa y no son fieles a la realidad que supuestamente quieren probar. Esos elementos ya quedan en el escenario, obviamente ya serán materia de análisis de la ciudadanía y también de materia penal, porque a lo que corresponde a la materia penal, esos chats ni siquiera existen. Ya, pero se hicieron pericias porque él también argumentó que los comentarios y los chats a los que usted manifiesta, ninguno dice que fueron emitidos por él y que en este proceso abundan mentiras mediáticas. ¿Se trataría entonces de una persecución política? Porque él también tiene derecho a la defensa y a argumentar precisamente su justificación. Claro que tiene derecho a la defensa. No solamente que tuvo derecho a la defensa, tuvo un exceso de derecho a la defensa, estimado Pedro. Allí vemos cuando en la Comisión de Fiscalización se le permitió hablar por horas de horas. No solamente allí, le permitieron presentar pruebas de manera ilegal.
le dieron el espacio para que pueda argumentar, decir, explicar lo que él quisiera. En el Pleno, lo propio. Nuevamente, se suspendió el Pleno inicial cuando estaba vía telemática el señor Terán para que presencialmente venga. Nos hicieron esperar a los asambleístas un día y cuando llegamos a la hora correspondiente nos hicieron esperar todavía más 2 horas adicionales. Es decir, estimado Pedro, el exceso del deber hecho a la defensa en el caso de Terán ha sido claro, ha sido evidente. Ahora, que lo que él haya dicho cambia la dinámica penal, en lo absoluto. Recuerde que uno de los vicios del consentimiento más importantes es la coacción, la coerción que puede sentir una persona o el miedo que puede sentir una persona a ser ajusticiado por la justicia penal. Por tanto, decir que lo que él decía era verdad es absolutamente descabellado. Asambleísta Peñafiel, ¿fue un error haber llamado a juicio político a Wilman Terán, tomando en consideración o conociéndose que el correísmo no iba a aportar con los votos para su censura? Perdóneme, Pedro, no era posible saber en noviembre del año 2023 que el correísmo en julio del 2024 no iba a dar votos. Recuerde que el juicio político se lo presentó antes de saber siquiera que existía un caso Metástasis, antes de saber siquiera que Wilman Terán era una persona vinculada al narcotráfico, antes de saber siquiera que la profundidad de todas las investigaciones penales y demás. Es decir, en ese momento, Wilman Terán era el presidente del Consejo de la Judicatura y, a decir de las palabras de los propios colaboradores de él, el dictador del Consejo de la Judicatura. Es decir, ante esa realidad, lo único que hizo este legislador fue presentar un juicio político por las obvias y evidentes pruebas de incumplimiento de funciones y además de ligereza en el manejo de sus expresiones, de sus acciones en el Consejo de la Judicatura. Al final del camino, esto fue la justicia que tenía que operar, la justicia política. Luego vinieron ya los casos Metástasis y demás, el apresamiento del señor, etcétera. Finalmente, lo que teníamos que hacer era una obligación de la legislatura también, porque hay que decirle la verdad a la ciudadanía. No hay que mentirle, y Wilman Terán era parte de todo este entramado criminal. Con el agradecimiento despedimos a Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, y esperar qué va a suceder en las próximas semanas, porque se vienen interpelaciones a funcionarios de alto nivel del gobierno nacional. ¿Y qué pasará o no? ¿Se retomará el juicio político en contra de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar? Eso lo veremos más adelante y estaremos expectantes. Mientras tanto, vamos a nuestra pausa publicitaria, estimados amigos televidentes. Enseguida retornamos.